martes más con el foro para compartir mucha información. Realmente tenemos una noche bastante cargadita en lo que a invitados e información se refiere, preparándonos también para el último bloque, que vamos a tratar un tema muy sensible para todos los argentinos y tiene que ver con el Día de la Memoria, recordando esta etapa tan fea, tan triste que pasó la República Argentina, que pasamos los argentinos, y que vamos a tener invitados especiales y vamos a tener informes y vamos a estar seguramente poniéndonos a disposición de ustedes también para algunas inquietudes que tengan, pero realmente hoy es un día importante, especial, para que ustedes se queden con nosotros a compartir el foro. Primer bloque lo tenemos acá en nuestros estudios a la diputada provincial Claudia Gauto. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches a la audiencia. No sé, estos días anteriores se escuchaba al diputado Wiplinger decir que por lo menos habían enviado algunas iniciativas y algunos proyectos a la Cámara de Diputados para que no sea tan extensa la pausa que se hace desde el término de un año de trabajo legislativo hasta el comienzo del otro. ¿Qué opina al respecto? Bueno, en principio creo que el periodo ordinario de sesiones, que es el que estimo que habrán presentado algún tipo de iniciativa, el año parlamentario no se inició, así que desconozco cuál es el proyecto. El periodo ordinario de sesiones, de la manera en que está estructurada ahora la Cámara de Diputados, es suficiente. Tenemos una altísima producción legislativa. El año pasado se sancionaron alrededor de 22 a 23 leyes. Tuvimos cerca de 140, 150 proyectos de comunicación, no proyectos, sino comunicaciones y declaraciones, en un año que en realidad fue un poco más corto porque nosotros tuvimos que entregar la Cámara de Representantes al Tribunal Electoral de la provincia a los fines de llevar adelante las elecciones. De cualquier manera, si la oposición quiere dar el debate, estamos en una Cámara democrática, así que seguramente se podrá dar, pero hay que tener en cuenta también que tenemos que hacer un tipo de toque a la Constitución de la provincia, ya que el plazo está dado por la Constitución provincial, ¿no? Y eso siempre es un tema delicado, así que... pero bueno, evidentemente ya la oposición tiene una agenda parlamentaria que está instalando, ¿no? Sí, está bien. Ustedes también están instalando. Por supuesto, aparte, creo que si hay algo, Pepe, que uno aprende en un organismo colegiado como es el Parlamento, digo yo que vengo de muchos años en el Poder Ejecutivo, es que realmente la oposición es necesaria en cuanto a que siempre están marcando cuestiones en la gestión y cuestiones en las definiciones políticas y en la agenda de las políticas públicas que muchas veces uno como gobierno no ve. O sea, realmente el rol de la oposición en marcar qué corregir es muy interesante y muy necesario, ¿no? Nada más que la oposición tiene escasa posibilidad, digo yo, debido a que es abrumadora la mayoría del oficialismo. Y tenemos 21 legisladores, 22, pero bueno, es una representación que está dada porque el pueblo misionero así lo votó. Así lo votó, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ¿cómo están viviendo esta etapa con cambios a nivel nacional? Hemos observado en estos últimos tiempos que, bueno, los legisladores nacionales en el último tema que fue candente, que es la aprobación para la ley que permita negociar con los fondos buitres, 3 diputados, principalmente los que responden básicamente a la renovación, aprobaron, digamos. ¿Qué lectura hace al respecto? Bueno, para nosotros como Frente Renovador es un momento político muy particular, porque somos oficialismo en la provincia, somos oficialismo, como vos también recién lo decías, con una abrumadora mayoría también en los municipios. Es la primera vez en la historia que los 75 municipios de la provincia pertenecen a un mismo color político y a la vez este rol de ser oposición en la nación. Creo que en esto toma valor esta definición del 2003 de conformar un proyecto misionerista. Ahora se nota más que nunca que nosotros tenemos un único mandante, que es el pueblo misionero, y que buscamos hacer siempre el mejor negocio, bien entendido, el mejor negocio político para traer más beneficios, ventaja, obra pública, educación, salud a la provincia de Misiones, y creo que en este contexto político, como digo, ¿no? toma mucho contenido
esta decisión del 2003 de Carlos Rovira de conformar el Frente Renovador. Eso se nota ahora. Se nota ahora cuando hay algunas determinaciones que se toman y que condicen de alguna manera con las decisiones que toma el gobierno nacional. Sí, nosotros tenemos un primer compromiso que es con el pueblo de la provincia de Misiones, y nuestro primer compromiso de gobernabilidad es con el pueblo de la provincia de Misiones. Y siempre dijimos que nosotros tenemos aliados, no tenemos patrones. Fue justamente esta necesidad de no pertenecer a estructuras partidarias nacionales lo que llevó a la Renovación a conformarse, justamente para no tener que obedecer mandatos de estructuras partidarias que son muy legítimos, que son muy lícitos, pero que no siempre contemplan los intereses de las provincias. Y esto se nota ahora, ¿no? Cuando vemos un Frente para la Victoria que vota dividido, por un lado seguir la disciplina partidaria que dispone una determinada cosa, y por la otra pensar, como lo han hecho los legisladores nacionales Clos, Risco y Franco, en esto de qué es lo que más nos conviene como provincia, porque además es un gobierno nacional que ha votado el pueblo y la gente quiere que al gobierno nuevo le vaya bien, y nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Ahora, desde mi óptica un poco desafortunada, justamente algunas expresiones del ex gobernador Clos, que dijo: ha habido momentos en que tenía que taparme la nariz, sin embargo hice caso, digamos, como diciendo hay cosas que no me gustaban y de igual forma tenía que acatar y que tenía que apoyar y acompañar. Sí, a mí también hay muchas cosas del gobierno de Macri que no me gustan. Creo que en general tampoco uno cambia del día a la noche la ideología y la estructura de pensamiento y de definición política que tenemos. Bueno, lo que haya dicho el doctor Clos habrá que preguntárselo a él. Él se refería al gobierno anterior, sí, digamos. Bueno, con relación al gobierno anterior. Claro, él se refería al gobierno anterior. Sí, bueno, eso habrá que preguntarle. La verdad que con relación al gobierno anterior había medidas estructurales que yo en lo personal siempre he celebrado, y en lo que tiene que ver con esta necesidad de trabajar con el gobierno nacional, hay muchas cosas que no nos gustan, que seguramente no nos van a gustar, pero la gobernabilidad al gobierno nacional nosotros tenemos la obligación de dársela, sobre todo porque el valor gobernabilidad uno lo puede dimensionar cuando no lo tuvo. Y Carlos Rovira, cuando fue gobernador del 2003 al 2005, no tuvo gobernabilidad. Tuvo un parlamento en contra que estuvo desoyendo el mandato de la gente, porque era Carlos Rovira el gobernador que había sido votado. Y nosotros no vamos a pagar con la misma moneda en la nación de la manera en la que nosotros muchas veces la oposición no nos ha acompañado en la provincia. Seguramente por eso es que hace mención en reiteradas oportunidades Rovira el de dar gobernabilidad. Claro, porque él no la tuvo 2 años y yo fui funcionaria de ese gobierno, era subsecretaria de Tierras, y cuando uno no tiene presupuesto para trabajar, cuando las leyes indefectiblemente tienen que ser vetadas porque plantean cuestiones que no tienen presupuesto y que no se pueden atender, el único perjudicado es el pueblo. Y ese es nuestro mandante, y ese es el único al que nosotros le tenemos que dar tranquilidad, tenemos que demostrar alta responsabilidad, de alta política, como digo yo. Ese es un término también que lo oíamos hace poco al presidente de la Cámara en nuestra primera reunión de bloque del Frente Renovador de este año. La alta política, la generosidad y la necesidad de también que las mezquindades políticas sean cada vez más efímeras, ¿no? Que cada vez seamos todos más generosos. La clase política argentina y misionera en particular, hagamos todo este proceso de ser cada vez más generosos, porque es la única manera de construir soluciones. Vemos que hay por lo menos un diálogo. El gobernador de la provincia acompañó al presidente de la Nación hace un par de días en la provincia del Chaco, participa de las reuniones que convoca el presidente de la Nación. ¿Y cómo es la relación, si bien no hay una estructura muy grande del PRO o de Cambiemos en la provincia de Misiones, pero existen por lo menos un bloque de diputados? Digamos, ¿cómo es la relación y qué pretenden ustedes? Porque observamos también de que hay legisladores, el caso del mismo Schiavoni, que sigue siendo muy crítico a la renovación. Sí, bueno, son
posiciones que se van a ir dimensionando en el recinto durante este año en un parlamento en el que, por ejemplo, este bloque de Cambiemos ha sido ampliado, porque ha pasado a tener 3 legisladores. De hecho, un miembro del bloque de Cambiemos, digamos, en este sentido de respetar la voluntad popular, y el Cambiemos es el gobierno nacional. Y fíjate, Pepe, que un representante de Cambiemos, que es el doctor Ratier, representa al Parlamento de la provincia de Misiones en el Consejo de la Magistratura por la oposición. A mí me toca hacer por el bloque mayoritario, Ratier va por la oposición, un primer reconocimiento. Y además, la vicepresidencia segunda de la Cámara de Representantes es del bloque de Cambiemos, porque justamente nosotros acatamos el mandato popular, y en la Cámara de Diputados se tiene que reflejar qué es lo que la gente votó. Quiere decir entonces que quizás estas sean algunas tormentillas de verano nada más, y que a la hora de legislar y de trabajar en la Cámara de Representantes lo van a hacer quizás más juntos. Esperemos que la oposición nos dé a nosotros la gobernabilidad que nosotros le estamos dando al gobierno nacional, no como ocurrió el año pasado, que por ejemplo el bloque de Cambiemos no votó el presupuesto de la provincia de Misiones. Afortunadamente la renovación, con la mayoría que tiene, garantiza esa gobernabilidad al Poder Ejecutivo Provincial, pero las iniciativas legislativas, además, Pepe, se van trabajando y se van tallando durante el transcurso del año. Y la mayoría, si no todas las leyes que han salido este año de la Cámara, a excepción hecha del presupuesto de la provincia, han sido por unanimidad, lo que creo que da muestras de la madurez que todos los bloques en la Cámara tenemos para trabajar y para llegar a consensos en aquellas cuestiones que solucionan los problemas de los misioneros. No es menor unanimidad en una Cámara de 40 personas, donde somos 6 o 7 bloques. Lograr, digamos, esos consensos, creo yo que demuestra los acuerdos en la solución de los problemas estructurales que realmente estamos teniendo. ¿Cómo ven ustedes esta situación que se presenta a nivel nacional, con la inflación, que de alguna manera repercute a la sociedad, a la comunidad, a la provincia de Misiones? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe legislar para poder ir paliando esa situación? Bueno, nosotros tenemos como proyecto político provincial ya puesta en marcha una definición trascendental, como ha sido la del año pasado, la del boleto estudiantil gratuito. Creo que esa es una primera manera de garantizar derechos y es una primera manera de contribuir a la canasta familiar de la familia misionera, ¿no? Y toda esta legislación que venimos acompañando a nivel nacional lo hacemos porque también consideramos, y la presencia del gobernador de la provincia en el Senado la semana pasada daba muestras de esto y él lo señalaba, nos va a dar a nosotros como provincia la posibilidad doble de poder acceder a créditos directamente sin tener que pasar por la Nación y empezar con un proceso de recupero de la coparticipación, ¿no? Que más allá de que el año pasado se había resuelto a nivel judicial y que se sacó de que la expresidenta Cristina Fernández había resuelto vía decreto, sabemos que esa solución tiene que ser legislativa. El gobierno nacional está proponiendo un acuerdo para poder recuperar recursos en las provincias y por eso acompañamos estas propuestas del gobierno nacional, porque nos van a permitir como provincia garantizar más inversiones, garantizar industrias, que en definitiva es sostener los puestos de trabajo. De hecho, hace 2 semanas se dio una solución fundamental que tuvo que ver con esta prohibición de la importación de fenólicos en la provincia, que fue gestión del gobernador de la provincia. Fue una medida seguramente inconsulta que se tomó, pero es una muestra palpable de cómo el diálogo y el consenso y el trabajo conjunto le permite al gobierno provincial garantizar, cuidar los puestos de trabajo, sobre todo un sector como la forestoindustria, que es absolutamente sensible en la provincia, ¿no? Y el otro tema importante también es la parte de la tarea que está llevando adelante, mencionaba recién al diputado Ratier, y que también integra usted el Colegio de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, sí estamos trabajando mucho, como hace bastantes años ya viene trabajando el Consejo, justamente porque desde la Cámara de Diputados se vienen sancionando desde el año 2009 periódicamente leyes que crean nuevos fueros, que crean nuevos juzgados, que han establecido la obligatoriedad de la justicia de paz letrada. Entonces estamos trabajando mucho. De hecho, el próximo 31 de
marzo y 1 de abril tenemos nuestro primer examen técnico del año, el cargo de juez civil y comercial de Posadas. Está abierta la inscripción para los cargos de juez de paz de Apóstoles y de Capiobí. Ya estamos hablando de jerarquizar la justicia del interior de la provincia. Hemos hecho una reforma de nuestro reglamento, también por unanimidad de los 7 consejeros, estableciendo un piso mínimo en los exámenes técnicos. ¿Esto qué significa? Que quien no saque al menos un 50% de examen técnico, que no lo tomamos los consejeros, sino profesores que vienen específicamente desde universidades nacionales para hacerlo, quienes no superen ese mínimo de 50% no pueden continuar en las siguientes etapas de selección en el Consejo de la Magistratura. Esto tiene que ver con elevar el límite y permitir también que el Consejo pueda profundizar su trabajo con aquellos candidatos que realmente tienen posibilidades, ¿no? Porque hasta ahora, como estábamos con el reglamento, si teníamos 25 participantes, no importaba el puntaje que obtuvieran, teníamos que llegar al final del proceso con los 25. Y eso a veces generaba un desgaste de tiempo para todos, que sabíamos que de los 25 había 10 que tenían posibilidades por el puntaje y por los antecedentes. Entonces hemos hecho una reforma en esta nueva conformación, además del Consejo de la Magistratura, en la que habemos legisladores recientemente incorporados. Te quiero preguntar después de esta pequeña pausa que vamos a hacer sobre la creación de algunos juzgados. Hacías mención recién de los juzgados de Apóstoles, tengo entendido. Sí. Y también se han aprobado también la creación de algunos juzgados, por ejemplo, en la ciudad de Montecarlo, que está faltando muchísimo. Sí. ¿Qué se puede hacer para que eso se reactive? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Hacía referencia ante la pausa que queríamos saber en qué quedaron. Ya se habían aprobado ya la creación de por lo menos un juzgado del fuero universal. ¿En qué queda eso? En Montecarlo, perdón. Montecarlo, sí. En este momento está a consideración del gobernador la terna para el cargo de juez, de fiscal y de defensor del juzgado civil, comercial, laboral y de familia de Montecarlo. Así que el gobernador tiene que elegir de las 3 ternas que tiene, enviar los nombres a la Cámara de Diputados y ahí a través de la Comisión de Poderes y luego del Pleno del Parlamento le prestaremos el acuerdo legislativo correspondiente como para que, si Dios quiere, en definitiva, traducido, ese juzgado puede estar en marcha en este año. En marcha este año, pasando la mitad del año quizás. Y una vez que nosotros prestamos el acuerdo legislativo, ahí ya entra, digamos, a tallar el Superior Tribunal de Justicia, que es quien debe hacer las previsiones presupuestarias y poner en funciones al juez, al fiscal, al defensor, las oficinas, el personal, pero más de este año no debería llevar, porque aparte el juzgado fue creado pues, atendiendo una necesidad de la localidad de Montecarlo, ¿no? Donde hay un montón de cuestiones muchas veces que tienen que ver con la violencia de género, que van a ser atendidas por este juzgado porque va a tener competencia en estos temas. Y descomprime un poco el juzgado de paz, sí. Le da mayor agilidad a la seguridad, a la policía. Además. Sí, sí. Y en el ámbito de la agenda que se viene, tengo entendido que el 31, esta próxima semana, vuelve el Parlamento de la Mujer, que tuvo su primer versión, si se quiere, el año pasado. Sí, este es el segundo año consecutivo porque había habido una primera edición del Parlamento en el año 2008, fue la única que se hizo. Bueno, este año el 31, bajo el eslogan de el rol de la mujer en la economía misionera, ahora que el tema de la economía está tan en agenda, sí. Bueno, las mujeres vamos a debatir sobre qué nos falta para lograr la plena independencia económica y qué nos falta para lograr una real igualdad de género en salarios, en oportunidades de trabajo, en puestos de decisión. Va a ser el día 31, a la mañana haremos trabajo de comisiones y a partir de las 2 de la tarde en el recinto las 40 legisladoras titulares y suplentes van a presentar sus proyectos. Algunos ya están llegando a la Cámara, algunos yo pude estar viendo. En mi caso particular ya hice la presentación del mío y también el cambio, digamos, con relación al año pasado es que la representación en el Parlamento de la Mujer es la misma que la representación que tienen todos los bloques partidarios en la Cámara de Representantes, ¿no? Que el año pasado
por una cuestión de falta de experiencia y de reglamentación de la propia ley no lo habíamos podido hacer, pero este año se va a trabajar de esa manera. Así que creo que va a ser un ámbito muy interesante, muy rico. El año pasado varias de las iniciativas presentadas tomaron estado parlamentario, ya que las presentamos las legisladoras, y este año vamos a hacer seguramente lo mismo, así que una jornada muy rica para cerrar el mes de la mujer. Una agenda bastante ágil, dinámica para este año. Sí, y es muy interesante el Parlamento de la Mujer en sí, es muy interesante la participación que tienen las compañeras de toda la provincia, y las iniciativas que se presentan son no solo originales, sino que además, digo yo, marcan la agenda parlamentaria para el año, porque marcan cuáles son los déficits que estamos teniendo en las políticas públicas de género. Diputada Claudia Gauto, como siempre, muy amable. Gracias por visitarnos, gracias por aceptar nuestra propuesta. No, muchas gracias por invitarme, y que tengan todos una buena Semana Santa y felices Pascuas para todos. Igualmente. Le saludamos al periodista Sergio López, que está con el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Este año queremos dedicarnos con especial atención a la cobertura de este programa, a la cobertura del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas y también de la Honorable Cámara de Diputados de nuestra provincia. Hoy, para tocar en profundidad 2 o 3 temas que han sido los principales temas de debate en estas 3 primeras sesiones de lo que va del ciclo de este año, hemos invitado al presidente del cuerpo. ¿Cómo le va, Alejandro Velázquez? Bienvenido. Buenas noches para todos ustedes y para todos los misioneros. ¿Qué nivel de debate interesante se está dando este año? No sé si ha sido así siempre, si han sido así los años anteriores, pero este año no sé tampoco si es a partir de que la oposición tiene una mayoría, que se dan unos debates realmente, bueno, muy interesantes en cuanto a confrontación de argumentos. ¿Cómo lo ven ustedes? No, creo que el Consejo tomó un rumbo distinto en este periodo, en el cual el debate creo que es la esencia de lo que genera este recinto, ¿no es cierto? Que siempre reclamamos de varios sectores, y lo he hecho yo también durante estos 2 años como concejal, siempre la posibilidad y la apertura de un debate un poco más profundo con respecto a los temas que realmente le interesan a la sociedad, ¿no? Por ahí el oficialismo era más a debatir en la comisión y no discutir en el recinto, ¿no? Por una cuestión de imagen, o que la gente o la sociedad en general se entere las posiciones de cada concejal. Yo considero que tiene que ser al revés, si bien la comisión es una herramienta de trabajo para fortalecer un proyecto, pero el recinto tiene como esencia madre el debate de los sectores políticos, para que esto también beneficie de cara a la sociedad, ¿no? Porque cuando los sectores discutimos o cuando los concejales debatimos, es justamente para buscar lo mejor para una sociedad, ¿no? En este caso, como la ciudad de Posadas, en el cual yo creo que durante este año va a premiar ese debate, más allá de lo que significa las banderas políticas, ¿no? Porque creo que acá hay que debatir propuestas, acá hay que debatir proyectos, y dejar de lado a veces las chicanas políticas, que lo único que hacen perjudican a todo el pueblo. Los temas más importantes, para presentarlos, después los vamos con Pepe Levy a desarrollar algunos, y que se han aprobado, que se han presentado, que se han discutido. No, creo que cada sesión tuvo un tema central. Una de las primeras tuvimos el tema EMSA, que creo que fue un tema importante para el Consejo, que generó mucho debate. En la segunda sesión también tuvimos el tema de casinos, un tema que yo vengo acompañando mucho del Consejo Deliberante desde que ingresé, y sobre todo cuando vemos que las cosas no se hacen como se tiene que hacer, ¿no? Y esta última sesión, obviamente, el tema central fue la audiencia pública con respecto a la tarifa de taxi, que es la primera vez que desde la presidencia se disparan los mecanismos para cumplir con esta ordenanza y que la sociedad pueda participar en el debate de un aumento, ¿no?, de una tarifa pública. Vamos a desarrollar estos temas en minutos nada más. Gracias por estar con nosotros, Pepe Levy. Desarrollamos estos temas después de la pausa que vamos a estudios, señores. Una pequeña pausa, una pausa de estudios, y ya volvemos. Continuamos en el foro. Nos visita el presidente del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad capital, de nuestra provincia, de la ciudad de Posadas, Alejandro Velázquez. Vamos a pedirle que nos explique puntualmente los 2 temas que se han tratado, que han generado debate en las últimas 2 sesiones. El tema casinos, por lo que escuché, un proyecto que durmió en los cajones del Consejo por lo menos 2 años. Si podemos hacer un breve resumen. Sí, incluso ese día que tratamos en el recinto, yo mismo planteé que ya estábamos a punto de llegar al cumpleaños número 2 y festejarlo, ¿viste? Y ya estaba por allá con las velitas, porque la verdad que
demoró y lo encontramos, después que yo asumí la presidencia, lo encontré en el fondo de los archivos, lugar donde no debía estar, porque era un proyecto que todavía merecía su tratamiento. En su momento también tratamos de hacerlo sobre tabla, junto con el concejal Rubleski, que acompañamos esta medida, digamos, entendiendo de que o sea, en esos tiempos, si volvemos para atrás, ¿no? Porque por ahí queda un poco a destiempo, teniendo en cuenta que el casino ya está funcionando hace prácticamente 2 años, y nosotros en ese momento intentamos, por lo menos, ponerle un marco legal también a esto, ¿no? Nuestra carta orgánica y la reglamentación vigente es claro, en donde establece que cada vez que se va a habilitar un casino en la ciudad de Posadas, tiene que tener la aprobación de los 2/3 del Consejo Deliberante, es decir, 10 votos. O sea, tiene que iniciar un pedido. En este caso, el IPLIC hubiera iniciado un pedido por el Consejo Deliberante, en el cual nosotros teníamos que tratar por el cuerpo y debería, o tenía que haber sido aprobado por los 2/3, serían los 10 votos. Recién ahí pasa curso a la municipalidad, y la municipalidad es la que le da la habilitación, como cualquier comercio de la ciudad de Posadas. Eso no pasó, ¿no? Nosotros incluso sentimos en ese momento como que vino una tomada de pelo también de parte de Valero Torres, que es el que preside este sector, porque no hizo los trámites correspondientes. Nosotros estábamos reclamando la habilitación y al mismo tiempo nos mandaba una invitación para que participemos de la habilitación del casino, ¿no? Entonces me parece que era necesario esa discusión, planteamos sobre tabla en el recinto, obviamente el oficialismo nos impuso la mayoría en ese tiempo, no pudimos aprobarlo, terminó judicializado por una parte, en el cual hoy los fundamentos de la renovación también era diciendo que resuelva la justicia, ver qué es lo que nosotros hacemos, pero en realidad la ordenanza está clara y la legislación está clarísimo, ¿no? Uno puede acudir a la justicia, pero mientras que la justicia no te diga lo contrario, uno tiene que aplicar las leyes vigentes. O sea, no es que hasta que la justicia no me diga, yo no le hago caso a las leyes. Entonces me parece que es contradictorio en esto, y aparte los casinos es un tema central, ¿no? Hoy se ven las noticias del tema nacional con Cristóbal López, que es justamente, casualidad de la vida, es el dueño de Casino Club, que son los casinos que también tiene la ciudad de Posadas. Y si uno se pone a analizar la parte geográfica o territorial de la ciudad, comparado con la cantidad de habitantes, tenemos muchísimos casinos dentro de nuestra ciudad que no cumplen con la ordenanza, no solamente de habilitaciones, sino también de los horarios que tienen que estar abiertos. La ordenanza dice claramente que son 12 horas por día, puede estar abierto, y hay casinos que están abiertos 24 horas. Hay casinos que tienen cajeros automáticos adentro del casino, que también está prohibido. O sea, hay una irregularidad y un avanzamiento de cierta manera a la ordenanza que hoy están vigentes. Y entonces uno dice, no, ¿para qué somos representantes del pueblo si a la hora de la realidad el propio gobierno incumple con estas ordenanzas y estas leyes, ¿no? Ahora, esta reglamentación, estas leyes, ¿están desde hace cuántos años? No, muchísimo. Esto está en la Carta Orgánica incluso desde antes de la reforma del 2010. ¿Y prácticamente todos estos casinos están en la misma situación? Prácticamente todo, porque en los últimos años. Uno, como cualquier local, a ver, uno quiere poner hoy cualquier posadeño común, quiere poner una tienda de ropa, quiere poner una despensa en la esquina del barrio y tiene que cumplir con los trámites correspondientes, sí. Porque si no viene la municipalidad te clausura, ¿no? Uno consigue la habilitación de la tienda, la despensa, y ¿qué pasa? Pero eso tiene un tiempo, el cual dura, y después tiene que renovar la habilitación. Lo mismo pasa en los casinos. Cada vez que el casino consigue la habilitación, lleva un plazo de 2 años y lo tiene que renovar a la habilitación nuevamente por el cuerpo. Pero el casino tiene un régimen especial, porque todos sabemos que obviamente tenemos lastimosamente muchos posadeños que están con el tema de la enfermedad, que es la ludopatía, que esto también rompe familias. Tenemos trabajadores que lastimosamente cobran su sueldo y van al casino. Entonces esto tiene una reglamentación particular en el cual se establece que el Consejo Deliberante es el que tiene que aprobar o no la renovación o la apertura de una sala. Y la municipalidad es la encargada de dar la habilitación. Entonces todos estos casinos en su tiempo tuvieron la habilitación, pero nunca la renovaron. Es decir, yo ya soy concejal hace 2 años y medio y nunca entró un expediente del tema casinos. Y si hablamos del Maitei, nunca se habilitó directamente. O sea, hoy el casino de ahí está funcionando. El hotel del IPLIC. El hotel del IPLIC que tiene un casino. Adentro funciona un casino. Funciona un casino en el cual, mejor dicho, está y de manera irregular por muchas cuestiones. No solamente por la Carta Orgánica, que no se habilitó el casino y funciona de manera ilegal, sino que hay una ordenanza que establece que en ningún hotel de la ciudad de Posadas se puede instalar un casino. O sea, tenemos
se están infringiendo prácticamente más de 2 ordenanzas y nuestra Carta Orgánica Municipal, y el intendente también brilla por su ausencia, ¿no? Porque si acá hay alguien que tiene que tomar una medida y clausurar un casino ilegal, es el intendente, porque debería hacerse una inspección, corroborar que no tiene la habilitación y se debe clausurar, como se hace con cualquier comercio hoy. Cuando hoy sale un control municipal y no te encuentran con tu habilitación, hoy un posadeño no tiene el mismo poder que posiblemente tenga el IPLIC y termina con la tienda cerrada y tiene que ir a pagar la multa correspondiente. Ahora, tenemos un casino de manera ilegal que factura millones de pesos mensuales, pero acá nadie presta atención a esto, ¿no? Por eso fue lo que nosotros planteamos. Realmente, Alejandro, ¿cómo sigue esa historia? Y no solamente la cuestión de que no se cumple, sino también en la incoherencia que cae en el oficialismo en este tiempo, porque hace 2 años atrás, cuando yo planteaba este proyecto junto con el concejal Rubleski, resulta que no se podía acompañar, de que era inviable y demás cuestiones, terminó encajonado, nunca tuvimos el acompañamiento del oficialismo. En esta sesión se aprobó de manera unánime. Entonces, ¿qué cambió en 2 años, no? O sea, ¿qué cambió o qué intereses cambiaron en los 2 años para que hoy se pueda aprobar? Nosotros lo que pudimos hacer es, aprobamos un informe en el cual necesitamos al intendente que de manera urgente controle el casino, no informe al Consejo Deliberante, pues somos los responsables de aprobar, si está de manera ilegal, como nosotros queremos, y si de ser así, que proceda a la clausura. Eso es lo que nosotros le solicitamos al Ejecutivo, que cumpla con su rol, y le estamos insistiendo de manera escrita. Tengo un proyecto aprobado de manera unánime, donde incluso el oficialismo también acompañó esta vez. ¿Qué cambió? Cambió el gobierno nacional, Alejandro. Yo creo que no, cambian a veces uno cambia, o muchos dirigentes de la política también cambian las comisiones en base a los intereses personales, ¿no? Eso es lo que uno siempre plantea. Y lo mismo quisieron plantear dentro de este cuerpo, que por qué la oposición se hizo de la presidencia cuando el oficialismo había ganado la intendencia. Y ahí está la respuesta, porque nosotros no cambiamos nuestra convicción en base a los intereses, ¿no? También se aprobó en la última sesión el tema de audiencias públicas. ¿Consideran que es histórica esta aprobación? Y si uno va justamente al historial, es histórica. El Consejo Deliberante nunca convocó, disparó los mecanismos necesarios para una audiencia. Y yo creo que en los tiempos que se vienen, donde la gente también está un poco cansada, ¿no?, de que le metan la mano en el bolsillo, aumentos extremadamente progresivos, en el caso de los servicios públicos, en el caso de EMSA, que creo que ya se fue un poco de los parámetros, ¿no?, y donde hoy la sociedad está sufriendo, nunca se consultó, nunca se comunicó, se escondió mucha información. Entonces a mí me parecía importante cumplir con la reglamentación, donde también el oficialismo vuelve a caer en la misma incoherencia, ¿no? Porque resulta que 2 años, del cual yo fui concejal, siempre voté en contra del aumento de la tarifa de taxi porque nunca se cumplieron con los mecanismos necesarios, ¿no? El oficialismo siempre planteó que el taxi era un servicio semipúblico. Dentro de lo que es la tarifa de taxi, la ordenanza se declara como servicio público, por ende la licencia lo entrega el municipio, ¿no? Entonces se debía convocar audiencias públicas, nunca lo hicieron y siempre lo aprobaron de la noche a la mañana, el aumento de la tarifa. En este caso, a lo que yo critiqué 2 años, no lo voy a cambiar mi posición hoy por estar en el poder del Consejo Deliberante. Entonces cumplí con lo que siempre planteé y disparé los mecanismos necesarios donde la gente tenga la participación, poder garantizar la participación ciudadana y que la gente pueda tener, de cierta manera, por lo menos un debate con respecto al aumento de las tarifas a los servicios públicos. Algo que también se debía haber hecho en el caso de EMSA, que el gobierno no lo hizo, pero nosotros por lo menos el tarifa de taxi por ahí no tiene la misma dimensión, tiene un servicio de electricidad, pero creo que es un gesto para demostrar a la sociedad que nosotros sí queremos ser transparentes y queremos garantizar su participación. Dato importante, estos 2 años el oficialismo siempre se opuso, en esta sesión se aprueba por unanimidad la convocatoria de audiencia pública de esta presidencia. Bueno, vamos a tener seguramente durante todo este año mucha actividad. Tenemos acá al hombre que va a hacer los seguimientos en todos los consejos deliberantes. Vamos a estar en los consejos deliberantes de distintos puntos de la provincia y también en la legislatura provincial. Así que va a haber mucha resonancia en el foro de la actividad legislativa de la capital provincial, de toda la provincia y también en el ámbito legislativo provincial en la Cámara de Diputados. Yo creo que lo que nosotros justamente apuntamos es a solucionar los problemas de la gente. No queremos entrar en las chicanas políticas o en la discusión política que no es necesaria, sino poder entrar de manera directa a solucionar los problemas de la gente. Y creo que la tarifa de los servicios públicos es algo que a la gente le interesa porque termina afectando la economía familiar. Entonces, en esos problemas, en lo que hoy necesita la gente de manera inmediata, en eso es donde nosotros vamos a trabajar y vamos a profundizar toda la sesión.
Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos, Gracias a vos. Gracias por venir. Lo tenemos también acá ya al diputado nacional, Alex Siller. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que bien, trabajando mucho, acompañando a distintos sectores de la sociedad misionera en el planteo de sus propuestas, reclamos, visiones y bueno, creo que es el tiempo, como recién lo escuchaba el presidente del Consejo Deliberante, donde el oído tiene que estar muy cerca de la gente porque es ahí donde están seguramente a partir de una serie de situaciones hoy los momentos en los que tenemos que escucharlo mucho. Vamos a hacer una pequeñita pausa, una pausa de un minutito y vamos a charlar un poquitito acerca de los fondos buitres, de la posición, de cómo entiende Alex Siller la posición que tomaron Clos, Franco y Risco. Risco que se le vio durante una campaña, en una foto con vos durante toda la campaña, ¿no? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo viven ustedes? ¿Y qué pensamiento tenés al respecto? Hacemos una muy corta pausa y ya volvemos. Muy bien. La pregunta quedó latente y picando. ¿Qué lectura haces al respecto? Respecto del fondo buitre, respecto de la posición de Clos, Franco y Risco. Y bueno, claramente entiendo que han comprendido que Argentina merece que discutamos con seriedad las cosas, que no se puede quedar en posiciones políticas que obedezcan a situaciones caprichosas o de alguna terquedad ideológica, que acá hay que tener determinado compromiso que hasta puede parecer pragmático, pero es así. Nosotros necesitábamos lograr que Argentina normalice su situación ante el sistema financiero internacional y ante todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo de la economía de Argentina vinculado al mundo. Y eso es lo que nosotros aprobamos. Yo trato siempre de ser muy sencillo y decirle a la gente, no es que Argentina se haya endeudado más. Argentina lo único que hizo ahora en esta ley es pasar una deuda, pasar de un país deudor moroso, o sea que no estaba pagando, a pasar un monto menor inclusive al que debía a una situación de deudor normal. Nosotros ahora somos un país que seguimos debiendo lo mismo, pero postergando para con otros acreedores ese pago, que son los acreedores que nos prestaron la plata ahora para cancelar la deuda con los fondos buitres. Básicamente, si un vecino me pregunta ¿y qué es un bono? Y un bono es un pagaré que Argentina en algún momento emitió contra algún banco o contra algún ahorrista para decirle, che, préstame tu plata porque me falta, porque tengo mucho gasto público o porque me falta porque quiero desarrollar inversiones. Cuando eso sucedió, Argentina entregó un pagaré. ¿Qué hizo en el 2001 durante el gobierno de Rodríguez Sá? Dijo, no pagamos más. Eso es el default, no pagamos más. Cuando vos te vas al bolichero de tu barrio y le decís, no le puedo pagar la cuenta. Bueno, eso pasó. En el 2005 Néstor Kirchner convoca voluntariamente a los acreedores, o sea, a los que tenían esos pagarés de la Argentina, y le dice, con una quita del 75% de los intereses, yo le ofrezco arreglar. ¿Cuántos se presentan? El 76 de cada 100 acreedores, 76 se presentan y arreglan. En el 2010 volvemos a hacer una convocatoria voluntaria, la del 2005 voluntaria, la del 2010 es voluntaria, donde se los convoca al resto que quedó afuera. De los 76, 24 quedaron afuera. Se presentan más y logramos el 93% de los acreedores de la Argentina se incorporan a ese régimen voluntario de canjear esa deuda vieja impaga por nuevos bonos que van a ser pagados. El 7% restante, ¿qué pasa? Hacen juicio en el juzgado de Griesa, que es un juzgado que no impuso ni Estados Unidos, nadie, eligió la Argentina. El mismo Néstor Kirchner dijo en ese momento, vamos a elegir un juez de barrio de Nueva York. Y ese juez de barrio, si bien falló a favor de nosotros durante mucho tiempo, en un momento dado, a instancias de presentaciones judiciales de fondos buitres y otros fondos que tenían deuda argentina, falló, y la justicia norteamericana en segunda instancia, en tercera, cuarta y última instancia, en todas las instancias ha dicho, Argentina debe y tiene que pagar. Ese fallo judicial es el que nos convocaba a nosotros
sancionar esta ley para resolver ese problema. A partir de ahora la Argentina tiene deuda, pero pasa a ser un país con una deuda en condiciones normales de pago y con voluntad de pago. Ahora, ¿cómo se soluciona todo este tema que está viendo ahora y que golpea fuertemente a la sociedad, la inflación, los despidos que están existiendo? Digamos, esta negociación hace que se tenga más esperanza de que se puedan ir solucionando los problemas. Sí, absolutamente. Hace tener mucha esperanza. Lo que pasa es que no es automático, no es vos hoy resolver. Aparte, se aprobó la ley en diputados, todavía no en senadores. Con ese instrumento recién van a ir a negociar a los Estados Unidos. A partir de ahí recién comienza a normalizarse. Yo voy a poner un ejemplo de una persona que subió al avión conmigo en Iguazú, un empresario foresto industrial de Puerto Rico que hace casi 30 años exporta pisos a Italia. Y yo iba ese día, creo que era la comisión todavía no íbamos a votar, y me decía, Ale, ojalá que se arregle. Y le digo, ¿en qué te impacta a vos? Me dijo, mira, yo hace mucho, y con esto quiero que se comprenda por qué es importante, dice, hace mucho mis clientes de Italia me dicen, tenés que cambiar tus máquinas porque nosotros requerimos nuevas tecnologías y tus pisos ya no nos están viniendo como corresponden. Ese hombre me dice, esa misma empresa italiana que me compra me pide que lo haga con máquinas que ofrece un proveedor italiano, una industria italiana que fabrica máquinas para fabricar pisos. Me dice, yo no puedo comprar, es impagable. Y tomar un crédito afuera es impagable, me dijo. Si nosotros ponemos al país en condiciones, Ale, y Argentina puede volver a recibir crédito, no el Estado, yo privado, esa empresa italiana consigue de su banco de fomento de Italia para exportar máquinas, consigue un financiamiento al 5% anual en dólares a 10 años de plazo. Yo puedo comprar esa máquina y de eso se trata lo que nosotros hicimos, poner a nuestro país en condiciones de que nuestros sectores privados que tienen ganas de desarrollar inversiones, sector foresto industrial, agropecuario, el que fuera, puedan ir a los países de origen, lo dijo el presidente de Italia, lo dijo el presidente de Francia, lo dijo Merkel y ahora probablemente lo anuncie Barack Obama. Los países van a financiar a todos aquellos que quieran desarrollar inversiones en la Argentina para que Argentina vuelva a tener ese crecimiento económico. Esas son las etapas que vienen, por eso estamos confiados en que esto que hoy nos aqueja, que nos duele, que nos molesta, porque sé que la ama de casa va hoy al supermercado y hoy tiene el problema del incremento de los precios, que hemos tomado medidas que han sido positivas respecto de la inflación, o sea, han incrementado la inflación, como el caso concreto de sincerar el tipo de cambio, que era necesario hacerlo para que nuestra industria pueda exportar más, pero esos conceptos a partir de ahora comienzan a desaparecer, como lo dijo nuestro presidente, para que en el segundo semestre frene significativamente la inflación y la expectativa que nos transmiten del equipo económico es no superar el 25% anual, que será en todo caso un 10% menos de lo que fue el año anterior. Vos formaste parte de alguna manera de un gobierno en que se observaba también una grieta importante. ¿Sigue esa grieta en la República Argentina y de qué manera se puede solucionar? Que yo creo que es uno de los problemas más grandes que le ha quedado al argentino. Sí, entiendo que sí, sostengo que sí, la grieta existió, la grieta existe y que solamente la vamos a poder superar con convicción, con trabajo, con humildad, con responsabilidad. O sea, nosotros no podemos desde la soberbia tratar de imponer cosas, con la verdad. O sea, si vos me preguntás a mí, ¿hay inflación? Y yo voy a venir y te voy a decir, sí hay inflación. Y en estos 3 primeros meses la tasa de inflación ha sido alta y la disminución va a operar hacia el final. ¿Por qué? Porque las medidas macroeconómicas más fuertes, con más incidencia en el proceso inflacionario, se tomaron entre diciembre, enero y febrero. Ahora ya no hay más medidas de esa naturaleza que tomar. El tipo de cambio ya está ajustado y está flotando en una brecha entre 16 y 14,50. Eso ya no va a hacer no va a impactar sobre precios el valor del dólar. Eso ya es una reducción de una variable que incidía en precio. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Es que hay que eficientizar el gasto del Estado. O sea, nosotros no podemos gastar más de lo que el Estado recauda. ¿Cómo el Estado puede poner en equilibrio su caja? Si no tiene más recaudación porque no hay actividad productiva, tiene que equilibrar los gastos, porque si no hace,
lo que se hizo durante los últimos años, si bien no se endeudó afuera, generó deuda adentro, que es emitiendo billetes con la maquinita y poniéndolos en circulación sin respaldo económico. Lamentablemente ahora se equilibran los gastos, pero el que paga el pato es el pobre, el más necesitado del... Es que la búsqueda es que no pague el pato el más pobre. Por eso creo que fue claro también el presidente Mauricio Macri en decir las políticas sociales, que son derechos adquiridos de contención a una franja muy importante de argentinos que hoy tienen necesidades, esto es asignación universales, pensiones, jubilaciones, siguen vigentes con un compromiso de automatización en los incrementos respecto de los índices de inflación. O sea, creo que hay una fuerte vocación del Estado Nacional a tratar de paliar esos efectos negativos que nosotros entendemos que son circunstanciales y que tenemos toda la expectativa que con las medidas que se tomaron de acá para adelante, Argentina tiene, yo personalmente entiendo, un solo destino, que es crecer y desarrollarse económicamente. Estamos generando las bases para que eso suceda. Vos decías recién, Ale, sí, pero vos venís de aquel gobierno que gobernó, sí, claramente, y entendí siempre que han habido cosas positivas que se hicieron. Fíjate vos que acompañé que en el 2005 se haga el acuerdo con los fondos, los acreedores, en el 2010 también, por eso con la misma coherencia hoy voté que se haga el acuerdo con estos. Pero también entendí en un momento dado que los argentinos buscaban profundizar y promover un cambio que genere nuevas condiciones de nuestro país. Creo no haberme equivocado, porque Mauricio Macri es presidente por voluntad y vocación del conjunto de los argentinos. Y todas las medidas que se han tomado son medidas que se han planteado durante el proceso electoral. Sí. Otro de los temas, y por último, me interesaría saber qué están haciendo ustedes, están trabajando, tengo entendido, los diputados del NEA sobre el tema del precio de la energía eléctrica. Hay una preocupación grande, en este momento Misiones principalmente está muy golpeada sobre esta situación. ¿Qué se va a hacer y qué esperanzas hay de que eso se resuelva, de que haya una tarifa diferenciada para las provincias del NEA? ¿Querés que lo conteste ahora o ahora? Ahora, sí. Ya no nos queda más tiempo casi. Se está trabajando y concretamente acabamos de firmar, yo iba a acompañar el autor del proyecto, Luis Pastori, que con generosidad compartimos el debate. Él es el autor de ese proyecto junto a otros diputados del NEA. Planteamos que lo que es hoy una ley nacional, que es el Fondo Nacional de Energía Eléctrica, que es un mecanismo automático de recaudación que tiene el Estado, ese fondo se destine a la compensación, ahora a la compensación tarifaria para las provincias del NEA que no tienen gasoducto, o sea, los que no tienen gas natural estén compensados en su tarifa eléctrica. Ese fondo antiguamente se utilizaba, por ejemplo, a las provincias que no tenían suficiente electrificación o no le llegaban las líneas de 500 megavatios. Bueno, la mayoría de las provincias lo terminó y algunas seguían teniendo asignados los recursos. Lo que nosotros planteamos es que esos recursos ahora se vuelquen a las provincias del NEA para corregir esas tarifas distorsionadas. La voluntad del presidente Macri, lo dijo en el Chaco, es a encontrar esos mecanismos. Nosotros le ofrecemos, digo nosotros, a través del proyecto de Pastori, sí. Estamos ofreciéndole una herramienta a través de la cual él, modificando esos conceptos de la ley, puede tener los recursos y los fondos para hacerlo. Así que vamos a insistir seguramente durante la semana próxima, ahora posterior a la Semana Santa, para darle celeridad en el tratamiento y bueno, esto, insisto, decirle al Ejecutivo Nacional, al presidente que se comprometió con los gobernadores del NEA a hacerlo, a que pueda tener la herramienta para ponerlo en práctica. Gracias por venir. No, gracias a vos, Pepe, un saludo a toda la gente y desearle una muy feliz paz. Vamos a un corte, una pausa en estudio y ya volvemos. Quédese porque es muy emotivo el otro bloque. Vamos a tratar temas que tienen que ver con los derechos humanos, con lo que se vivió. Vamos a escuchar a gente que fue protagonista de una época triste en nuestro país, que se superó y que hoy la pueden contar. Ya volvemos. Buenas noches, Pepe, buenas noches a toda la audiencia. Abrimos este bloque especial, como lo anticipaba Pepe en el bloque anterior, porque vamos a recordar, se cumplen 40 años del último golpe cívico-militar en nuestro país y en el foro preparamos esta media hora de manera especial para recordar, para reflexionar y empezamos con un informe especial que preparamos para esta noche.
50.000 son las voces que saludan en la tumba que cierra la conciencia, en la noche temblorosa de lápices oscuros, terribles resonaron los gritos en los muros. El 24 de marzo de 1976, la provincia de Misiones amaneció bajo jurisdicción de la Zona 2, Subzona 23. Un nuevo golpe cívico-militar se había materializado en el país, aunque claramente este no sería uno más. El terrorismo de Estado, con sus prácticas más perversas, desapariciones forzadas de personas, secuestros, centros clandestinos de detención, torturas sistemáticas, robo de niños, exilio, serían parte de la metodología desplegada por una de las dictaduras más sangrientas conocidas hasta ese entonces en la región. Desde esa madrugada, la provincia quedó a cargo del coronel Juan Antonio Beltrametti, en su carácter de jefe de la tristemente recordada Área 232. A nosotros ya nos habían avisado algunos compañeros que tenían familiares que trabajaban en los servicios de inteligencia que ese día se iba a dar el golpe, ¿no? Entonces, ya por las dudas, algunos compañeros nos dormimos en nuestra casa, otros como Juan Figueredo, nuestro máximo dirigente acá en Misiones, nuestro Perón misionero, él venía del interior de una reunión con los trabajadores y fue directamente a su casa para cambiarse e ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces los vecinos le dicen, no, pero ya se dio el golpe, ya te vinieron a buscar varias veces, ¿no? El golpe para nosotros fue gravísimo porque ya el primer día detuvieron a 30 compañeros, a 30 dirigentes, funcionarios, como ellos, el doctor López Forastier, que era fiscal de Estado de la provincia, el ingeniero González, decano de la facultad, varios diputados, el Domingo Saucedo, que era el responsable del Partido Auténtico, digamos, que trabajaba en la Cámara de Diputados también. O sea que fueron 30 personas que fueron detenidas así legalmente, ¿no? Que fueron ahí, aún la lista del diario El Territorio de ese día saca la lista de estas personalidades, por decir de alguna forma, ¿no? Conocidos, que fueron detenidos de esa fecha. Pero a la vez fueron también secuestrados muchísima gente, ¿no? Ya en el anonimato, con el secuestro que se usaba en ese momento. Y bueno, a mí me detienen 2 meses después, yo seguí trabajando, seguí en la militancia y fue detenida, secuestrada, ¿sí? Allanaron mi casa buscando libros, materiales de mi hermano, que ya después nos enteramos que ya estaba detenido. En Misiones, al igual que en el resto del país, el terrorismo de Estado tuvo entre sus principales víctimas a trabajadores, aunque tal vez aquí pueda plantearse como particularidad la especial persecución al sector agrario. En Misiones, al igual que en el resto del país, el terrorismo de Estado tuvo entre sus principales víctimas a trabajadores, aunque tal vez aquí pueda plantearse como particularidad la especial persecución al sector agrario. 30.000 son las voces que saludan y que siempre vivirán en vuestro corazón. Y para recordar ese día, comenzar este homenaje en relación a este aniversario, está con nosotros Juana Hidalgo, una de las sobrevivientes de la última dictadura. Muchas gracias por venir, Juana. Gracias. En principio podríamos empezar a contar qué se siente 40 años después, cuál es la reflexión que uno puede hacer, en tu caso como sobreviviente de esa dictadura. 40 años después, bueno, y la satisfacción de que por lo menos se lograron algunos juicios y que algunas personas fueron condenadas. Esa es de alguna manera, ¿no es cierto?, una forma de compensar algo. La justicia llegó lento, pero llegó. Juana, decía el informe que la gran mayoría de los perseguidos durante la dictadura fueron trabajadores. En tu caso, trabajadora doméstica, digamos, y organizadora de uno de los primeros sindicatos de trabajadoras domésticas. Contanos esa experiencia. Bueno, yo tenía 15 años y
Juan Figueredo. Y bueno, y ahí me invita para armar este sindicato. Y ahí conozco a otra señora que se llama Zenona Benítez, y otra señora que lamentablemente está fallecida, doña Santa Bandera. Éramos las tres ahí constantemente, a medida que había muchas personas más. Un sindicato que no pudo... Sí, lamentablemente murió antes de nacer, como quien diría, ¿no? Porque lo armamos todo y como nosotros no teníamos local propio, porque por supuesto no teníamos el dinero suficiente como para alquilar un local y tener lo nuestro propio. Estábamos anexados ahí a lo que era la Juventud Peronista, allá por la calle Beato Roque González. Y bueno, lamentablemente cuando ya más o menos teníamos las cosas en orden, teníamos los carnets para entregar, íbamos a hacer un buen acto ahí, bien lindo para todas las compañeras empleadas domésticas. Y bueno, vino una patota. Que era la AAA ya, ¿no? De la AAA, de un tal Quirelli, creo. Y bueno, dispararon, quemaron, golpearon, hicieron daño por el daño mismo, porque ahí no había nada. Eso fue 1974, digamos, ¿no? 75. 75. Sí, sí. Después vino el golpe, y en tu caso, Juana, ¿cómo fue, cuándo te detuvieron y cuál fue tu experiencia, digamos, ahí? Bueno, mi experiencia para detenerme fue, me estaban persiguiendo constantemente, pero yo no me daba por aludida, porque como dice el dicho, quien no la debe, no la teme, ¿viste? Así que yo iba día y noche caminando tranquila y me detenían y me preguntaban, ¿vos sos fulana de tal? Me decían otro nombre, a ver si yo caía y le decía que sí. Entonces yo directamente le decía, no, yo soy fulana de tal. Y así me dejaban seguir. Y después una noche, allá por el mes de octubre, noviembre creo, directamente llegó el ejército y la policía, todo junto en el lugar donde yo trabajaba. Y me hicieron salir de mi espacio de trabajo, que me dijeron, sí, viene un fulanito ahí, que de casualidad dijeron Tito, que era un primo mío, y efectivamente. Y yo salgo y veo a la persona que estaba esperando y no era Tito. Entonces entro rápido a mi espacio como para agarrar mi bolso y salir corriendo, y ya de este lado se vino parte de la policía, y de la puerta que estaba de ese lado se entró todo el ejército ahí. Así que cuando yo me quise dar vuelta o lo que sea, ya me tabicaron, ya me pusieron las esposas y ya me llevaron y me tiraron como una bolsa de papa en un Falcon. Y ahí me llevaron a informaciones. Una puertita pequeña así, con varios escalones hacia abajo, que fue lo más aterrorizante para mí, porque solo pensar que uno sube una escalera, sube, no baja, ¿viste? Y sube, y llegas a entrar a una puerta y que haya escalones hacia abajo, y es aterrorizante más con ¿Cuánto tiempo estuviste ahí secuestrada, y después cuánto tiempo estuviste detenida? En informaciones no tengo verdadera conciencia de cuánto tiempo estuve. Yo solo sé que me sacaban para ir al baño y me sacaban para ir a bañarme, por lo tanto habré estado varios días. Y lo que me llamó la atención muchísimo fue que en el lugar donde eran mazmorras muy pequeñas, seguro más delgada que esta mesa, porque yo no podía, sentada recostada contra la pared, no podía estirar bien las piernas porque no daba el espacio para estirar las piernas, tenía que estar con las piernas dobladas. Bueno, así, ahí lamentablemente me habló una persona ahí en la mazmorra y me dice, yo soy Isabel Trípodi y soy de Punta Arenas. Eso fue toda la palabra que yo en mi
yo me callaba, decía que ella escuchaba que se venían acercando a la mazmorra, decía, bueno, seguí hablando de lo que estabas hablando. Y yo le seguía porque me daba cuenta que ella estaba utilizando lo que yo le decía, las pavadas de una piba de... ¿De cuánto? De 17, 18 años, en esa época, o 19 tenía, creo. Y bueno, se ve que ella era una persona con mucha conciencia y yo una inconsciente total. Y yo no se me ocurrió ni siquiera preguntarle a Isabel nada, más que eso fue lo que ella me dijo y lo que me quedó ahí. Y bueno, yo tenía esperanza de que cuando nos mandaran a la alcaldía, encontrar a Isabel. Y no, Isabel no apareció nunca. No estaba. No. Juana, un hecho muy importante para la vida de muchas víctimas, familiares y sobrevivientes fueron los juicios, ¿no? Sí, sí. ¿Qué significó para vos y qué significó también para tu propia historia personal la posibilidad de ver, juzgar esos crímenes? Bueno, como dije, para mí fue una satisfacción, de alguna manera, a pesar de que una vez más me sentí bastante con miedo, atemorizada, porque era ver a esa gente que de alguna manera uno se la enfrentó en el peor momento, ¿no? Y bueno, gracias a Dios no fue más que un estado nervioso. Y después, bueno, conté lo que podía contar, lo que me acordaba. Y eso, por eso te digo, fue para mí una satisfacción haber participado. Juana, y ya que hablamos de los juicios, vamos a compartir y te agradecemos muchísimo que hayas venido, un informe justamente para introducir el otro bloque, porque vamos a hablar de los juicios, lo que significaron para nuestra provincia y para el país, una vez derogadas las leyes de obediencia debida y punto final, poder hablar no de juicios por la verdad, sino de castigo, de juicios por crímenes de lesa humanidad, con lo que eso significa, el informe que preparamos para introducir el otro bloque. Muchas gracias, Juana. La búsqueda de verdad, memoria y justicia, encarada por sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos, tuvo, en el inicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad, uno de los momentos más trascendentes de esta larga lucha. Posibilitaron no solo juzgar los crímenes de la dictadura, sino comenzar a desandar la impunidad de todos estos años. Para nosotros fue un sueño muy grande de toda la vida, digamos, era un sueño, una utopía, porque nunca había ocurrido en este país ni ninguno, salvo los juicios Nuremberg, digamos, que era contra otro Estado. Soñábamos, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa utopía, decía, cuando a mí me torturaban, decía, hoy me están interrogando a mí, el día de mañana le vamos a interrogar a ellos, ¿no? Pero era un poco para fortalecernos, ¿no? Y por eso justamente salimos después al exilio, salimos a denunciar, esperando justicia. Durante tantos años, bueno, yo volví, enseguida, apenas vuelta a la democracia, hice la denuncia de todo lo que había pasado, lo que pasó a mi familia, lo que nos ha pasado a nosotros, digamos, y eso sirvió para los juicios, ¿no? Después. Pero tardaron mucho, tardaron demasiado estos juicios. Pero bueno, llegaron, a pesar de que fue un esfuerzo muy grande nuestro para recordar, revivir, que significa vivir de nuevo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del golpe, hablamos de este tiempo de horror, lo vivimos en presente, ¿sí? Sentimos los mismos dolores, los mismos horrores, el mismo miedo, el mismo terror y el dolor por los compañeros desaparecidos, ¿no? En Misiones, desde el 2008, se realizaron 4 juicios por crímenes de lesa humanidad. 8 represores fueron condenados, quedando por resolver la condena del médico policial Roque Mendoza, absuelto en el 4º juicio, pero que en la instancia de apelación, Casación ordenó se lo condene. Una de las cosas muy importantes fue dejar de ser el terrorista y subversivo para recuperar nuestra identidad de militantes. ¿Sí? Eso fue muy, muy importante porque cuando los compañeros, los que salieron primero en libertad todavía en dictadura, no tenían posibilidad de conseguir trabajo, era los vecinos desconfiaban de ellos, y bueno, por algo será que hiciste, digamos, nadie podía creer que todo este horror fue justamente por destruir una militancia, ¿no? Una organización muy grande que tenían los trabajadores, ¿no? Entonces, recuperar
en la familia, en la sociedad, con los vecinos, en el trabajo, esa militancia, ¿no? Eso fue muy, muy importante y muy reparador para la mayoría de los compañeros, ¿no? Y después, otra cosa que también nos ayudó mucho es saber que hay justicia, que por primera vez tenemos justicia. Después de 4 años, se espera que en este 2016 puedan materializarse más juicios. El próximo que podría llegar a la instancia oral es uno que investiga la responsabilidad de otros integrantes de la policía de la provincia en los grupos de tareas que secuestró, torturó, asesinó y desapareció personas durante esos años. Cuando escuchaba a Juana contar algo que seguramente con distintos escenarios y con distintos actores hemos escuchado en muchas oportunidades, y medios como los nuestros, los que tildamos esta situación, los que recordamos esta situación, decidimos volver a tratarlo porque entendemos de que hay mucha gente que no sabe, principalmente la gente joven, y tiene que escuchar. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir, para que realmente se tome conciencia del terror y de la situación que atravesó esa gente y que yo admiro que todavía tiene y que recuerda con una sonrisa. Es admirable realmente observar a esa gente que fue maltratada, torturada y que lo recuerde todavía con una sonrisa. Son seres humanos que realmente deben marcarnos parte de esta historia triste de la República Argentina, pero que tenemos que observar con detenimiento. Hacíamos mención que teníamos un bloque importante, interesante. Le saludamos a la profesora Yolanda Urquiza, que es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo estamos? Muy bien, es la muy primera bien. vez que viene, gracias por visitarnos nuevamente. Y el doctor Fernando Castelli, abogado querellante en crímenes de lesa humanidad. Lo hablábamos, ¿cómo le va? Lo hablábamos hoy con Alicia y decíamos que es un caso, esto del querellante, ¿no? Un caso atípico y que se dio en la provincia de Misiones y que lo tuvo a usted como protagonista. Digamos, estos 40 años después de haber ocurrido aquello que ocurrió y de que se haya vuelto a tratar, digamos, a la luz de estos juicios, ¿qué se pudo obtener en esta provincia? ¿Qué pudo repararse? Porque lo que uno pretende, lo que uno dice, al menos es lo que yo creo, que hay que ir reparando esta situación. Sí, yo tomaría lo que mencionó Graciela, que después tengo un párrafo especial hacia ella, que habló de la reivindicación, por un lado, de la justicia, ¿no? Es decir, el sentido de encontrar justicia a sus reclamos después de tantos años, y por el otro lado, desde el plano institucional, significó un espaldarazo para lo que algunas dudas cobijábamos sobre la actuación de la justicia federal en el plano penal en la provincia de Misiones. Ha sido una tarea impecable, tanto del juez de primera instancia, que realmente ha demostrado ser, me ha honrado con su amistad, pero acá no está hablando el amigo sino el ciudadano y el abogado, el doctor Ramón Cabello Chávez. Jamás ha puesto trabas, sino que al contrario, y manteniendo obviamente la garantía de los imputados, no ha puesto trabas para nada en la investigación. También hay que destacar que los fiscales han actuado muy bien en todos los planos, tanto en el plano de la instrucción como en el plano del juicio oral, y el tribunal oral también, los distintos tribunales orales que le han tocado intervenir, porque primero intervino el tribunal oral compuesto por los miembros de la Cámara del Federal de la ciudad de Posadas, y después se tuvo que conformar ante la recusación y excusaciones con jueces provenientes de otras provincias. Realmente ha sido muy impecable la labor, pero por eso quiero delinear por un lado el aspecto personal de las víctimas que se han sentido, por decirlo así, contenidas después de tantos años, satisfechas. Y yo le mencionaba a Yolanda que a la par vamos a ir haciendo las reivindicaciones, fue la que sistematizó, metodologizó y permitió que nuestra labor fuera mucho más fácil. Y destaco un dato que por ahí muchos no saben, ella es doctora en historia. Sí. La Universidad de Barcelona no es cualquier universidad, por decirlo así. Y la labor también
fenomenal, que yo tendría que definir una sola palabra, es coraje. Porque en el año 85, cuando me toca ejercer la profesión, perdón, en el año 86, me recibo el 24 de diciembre del 85, en el año 86, al poco tiempo me sumo a la Asamblea Permanente, hermano, y ya estaba esta loca Linda, por decirlo así, con su denuncia radicada ante la Fiscalía de Estado de la provincia de Misiones, porque le habían derivado al sector administrativo, pues no sabían qué hacer con esa bomba de tiempo, y toda la información que ella recopiló recorriendo chacras, ciudades, parajes perdidos, fue importantísimo a la hora de desentrañar la verdad de lo ocurrido en Misiones. Y hay mucho por recorrer, lamentablemente el tiempo va licuando, limando las expectativas y las reivindicaciones. Hay con nosotros monstruos que caminan, hay hoy boxeadores, que no voy a dar nombres, pero que están imputados, que hoy inclusive ocupan página deportiva, hay técnicos de fútbol también, que también han dirigido equipos importantes, y hay, especialmente en Apóstoles, una serie de militares que se han radicado como consecuencia de haber prestado servicio en dicho lugar, que han intervenido, por ejemplo, en la eliminación de Pedro Pesac y que hoy están libres, ¿no? Así que ese es todo mi... Yolanda, se necesitó también, hacía referencia el doctor a Graciela Franzen, pero también de la investigación, del trabajo, de esa búsqueda de la justicia. ¿Cómo fue ese proceso? Son procesos de tiempos diferentes, porque los historiadores somos de trabajos con tiempos más largos, digamos. Nosotros habíamos comenzado ya en el 2004 más o menos, y a investigar primero los archivos institucionales, los que estaban conservados en Casa de Gobierno. Y después trabajamos cuidadosamente con cada uno de los testigos que en principio comenzó a declarar en los llamados juicios por la verdad, que se acumularon las pruebas para después ser parte de los juicios por lesa humanidad. Y con Graciela comenzamos, entre otras cosas, por ejemplo, a recorrer los cementerios para ver si encontrábamos algún sepulturero que hubiera intervenido en esa etapa, digamos, y que nos explicara, como nos explicaron en testimonios incorporados al expediente, encontramos que nos explicaban cómo era el proceso de llegada de cuerpos, digamos, en el cementerio La Piedad, de qué modo los enterraban y cómo los traían, digamos, ¿no? Entonces, toda esa serie de testimonios fuimos cruzando información. Trabajamos con los archivos de dos fuerzas federales, digamos, para cruzar información y ver qué se pasaban, digamos. Sacaban un prisionero, después lo volvían a reintegrar, digamos. Y en ese lapso donde el prisionero desaparecía, el secuestrador desaparecía, coincidía con el relato del testigo que lo había visto en un centro clandestino. O sea que pudimos reconstruir en algunos casos esa matriz. Sí, era como un rompecabezas con datos que a veces no los obteníamos en el mismo tiempo, pero que íbamos haciendo todo ese proceso. En realidad creo que la parte de esta historia de la provincia comenzó a escribirse con los juicios más que con tarea de los historiadores. Y yo creo que en ese sentido me quiero sumar a lo que decía Fernando respecto del papel importante de las víctimas, obviamente sobrevivientes, del valor de sus propios testimonios, pero también de esa escucha, por decirlo de alguna manera, atenta y respetuosa que tuvimos en el juzgado federal con el juez Chávez. Porque al mismo tiempo también nosotros interrumpimos ahí en un espacio donde en realidad era una novedad la presencia de testigos, la presencia de estos relatos, la búsqueda de testimonios. Creo que ese es un proceso que habrá que escribir alguna vez con sus luces y con sus sombras, digamos, pero que en realidad para nosotros fue una tarea que nos impactó desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista humano, ¿no? Pepe, yo quería sumarme, porque una de las cuestiones que aparece en los juicios claramente, la particularidad de los juicios son los testimoniantes. No es cualquier juicio
Estamos ante víctimas que recuperan su historia después de 30 años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Y cuál fue justamente el trabajo que debió realizarse en relación a esta cuestión? Eso fue, digamos, un proceso complejo, porque nosotros no teníamos experiencia ni tampoco tuvimos equipos. La CONADEP, por ejemplo, cuando hizo esta tarea de recopilación en el juicio a las juntas militares, tenía equipos de psicólogos que contenían de trabajadores sociales, de sociólogos. Nosotros cumplíamos toda esa tarea y desatar, digamos, abrir las cajas de memoria de las personas que habían pasado por terribles escenas de torturas, de violaciones, digamos, de golpes y de maltratos. Abrir esas memorias era como desatar, digamos, esas cajas de Pandora, y después nosotros teníamos que aplicar a veces nuestra propia experiencia de elaborar duelos personales para contener a los testigos, que una vez que venían a declarar, salíamos y quedaban absolutamente, digamos, vulnerables con esas memorias que quedaban desatadas y que por primera vez escuchaban. Entonces, los íbamos a buscar. Me acuerdo que en una oportunidad, por ejemplo, pasamos casi 24 horas escuchando una víctima, digamos, escuchando el relato de una víctima, con Graciela Franzen, digamos, porque en realidad ahí es cuando uno se da cuenta también de el papel de la palabra como sanadora, digamos, ¿no? La posibilidad de poner en palabras esas historias, y nosotros actuábamos con alguna formación profesional, obviamente. Yo en Barcelona me especialicé en trabajo con historia oral, pero no tenía idea de lo que eran los traumas, digamos, la historia traumática, ni en escuchar los relatos de las víctimas de las torturas. O sea que eso sumado a la prueba documental y a todos los otros relatos que íbamos cruzando. En realidad fue una experiencia que habría que reconstruirla. Le decía Fernando ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo también, tenemos que escribir esas historias, digamos, de todo lo que fue este proceso de construcción y de búsqueda de verdad, digamos, ¿no? La televisión es un problema, ¿no? Porque tiene tiempos. Pero yo quiero algo que mi compañera de trabajo me escribió y que coincidimos como parte final, preguntar si sirvió esto para reparar en algo todo el daño sufrido por las víctimas y sus familias, y qué faltó. Sí. Le faltó primero agradecer también a dos personas que omití. Usted mencionó como que yo era abogado querellante y no fui el único. Ramón Martín Enríquez, que fue también víctima de la dictadura, exiliado, y el doctor Rafael Pereira Pider, que realmente hacer amistad a cierta edad madura es difícil, pero que contribuyó como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación de una manera admirable. Ahora usted me dice que rescato todo lo que resumió Yolanda y lo que resumió Graciela. Ver la emoción cuando terminaba el juicio de los familiares y de las propias víctimas, ese abrazo que nos daban porque habían obtenido justicia, y deben ser los mejores honorarios que alguna vez pudo haber percibido. Con eso me dice todo. Porque en realidad una cuestión es que lo escucha un historiador o una historiadora, y otra cosa es el Estado, que en realidad le da otra entidad al testimonio porque le está dando la reparación desde el propio Estado, digamos, ese Estado que lo criminalizó, que lo persiguió, que lo reprimió. Creo que todavía falta un largo camino, pero todavía, si me preguntás como historiadora, creo que hay que avanzar en la investigación de la otra matriz, que es la que más resistió hasta ahora a los juicios y a las investigaciones históricas, que es la complicidad del poder económico, del sector empresarial, digamos, que fueron las razones fundantes, digamos, de la dictadura cívico-militar. Entonces, desde esa perspectiva todavía falta mucho. Nosotros vemos en nuestra propia región, digamos, encontramos en la región que hay juicios que no avanzaron, digamos. Tenemos lo del Ingenio Ledesma, tenemos lo de las Marías, tenemos la Ford, tenemos Mercedes-Benz, tenemos las actas del Banco Central, digamos, que comenzaron a ser investigadas por algunos historiadores vinculados al CONICET para ir viendo las razones fundamentales, digamos,
que tenían que ver con modificar una matriz productiva. Por eso, digamos, nosotros teníamos que 6, digamos, de cada 10 víctimas eran trabajadores. Por eso 6 de cada 10 víctimas, como nos decía el Frade, eran jóvenes entre 20 y 35 años. Era un país que en realidad estaba intentando otra matriz y otro horizonte. Esa historia todavía está por escribirse. Gracias por venir, es muy amable. Lo que contaron fue importante, lo que aportaron para este programa hoy es sumamente importante, muy amable. Nosotros gracias porque siempre sabemos que acá nos dejan hablar con mucha libertad. Muchas gracias, es muy amable. Nos estamos despidiendo, Alicia, pero tenemos un pequeño informe. Con este informe nos vamos a despedir. ¿De qué se trata ese informe? Es el último que preparamos. El último que preparamos y tomamos la última parte del planteo de Yolanda Urquiza para presentar este informe, porque justamente habla de ese sector que todavía no está en el banquillo de los acusados o que se resiste a estar. ¿Quiénes estaban detrás del golpe? En una entrevista que le hicimos a Carlos del Frade, periodista, escritor, legislador santafesino que estuvo ayer aquí en nuestra ciudad, y él habla de su último libro y ahí nos cuenta un poco quiénes están detrás o estuvieron detrás del golpe y quiénes se beneficiaron. Nos estamos despidiendo. Quédese 2 minutos y medio más viendo el foro y viendo Misiones 4. Nosotros nos despedimos hasta el martes próximo. Muchas gracias. 40 años después, son múltiples las actividades que se organizan en la provincia para recordar este aniversario. Presentación de libros, muestras fotográficas, charlas, debates y las tradicionales marchas. Este año habrá 2 marchas en la ciudad de Posadas. Ayer, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el escritor, periodista y legislador de la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade, presentó su último libro, Titiriteros y Dignidad, 40 años después, una actividad organizada por la CTA Misiones y que tuvo lugar en el aula Carlos Terenchuk, primer presidente del Centro de Estudiantes de esa facultad, desaparecido en esos años de dictadura. Del Frade allí reflexionó sobre las causas y consecuencias de la dictadura. 40 años después del golpe más sangriento de la historia política argentina, la verdad se sabe a través de las consecuencias. 30.000 desaparecidos, el 66% de los desaparecidos jóvenes, el 66% de los jóvenes desaparecidos trabajadores. Claramente la consecuencia fueron jóvenes trabajadores los más afectados, por lo tanto, los que generaron el terrorismo de Estado fueron patrones viejos, los titiriteros, los delincuentes de guante blanco, y esto sirvió para disciplinar a la sociedad argentina para que no reclamen por aquello que dice ese libro de ciencia ficción en la vida cotidiana de los argentinos, que es la Constitución Nacional, que dice, entre otras cosas, en el artículo 14 bis, que los trabajadores tienen derecho a participar de las ganancias de las empresas. Ese disciplinamiento social se ve hoy en la dificultad para tener un trabajo estable y en blanco por la mayoría de los pibes justamente menores de 30 años. El periodista identificó a los titiriteros que movieron los hilos de la represión en nuestra región, los que además son quienes se beneficiaron con el modelo económico que instauró. La provincia de Misiones, junto a la provincia de Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe, formaban parte del segundo cuerpo de ejército con sede en la ciudad de Rosario, que alguna vez generó nada menos el poder de Leopoldo Fortunato Galtieri, que gracias a los empresarios de la zona, desde Alto Paraná a Celulosa, pasando por las grandes empresas, fueron entonces los titiriteros, fueron los que armaron a Galtieri para que después nos llevara a la locura de Malvinas y siguen siendo hoy los que rigen los destinos de las mayorías trabajadoras en cada una de estas 6 provincias argentinas.